Hola, muy buenos días. Hoy seguimos viendo qué es la fe y está con nosotros la compañera Marla que va a estar encargada de la lectura de los versículos bíblicos y todos aquellos que vengan por primera vez, pues sean bienvenidos. Espero que les guste estar con nosotros en esta sesión, ¿verdad? Donde vamos a hablar de la fe. Nosotros somos un grupo un foro, mejor dicho, no somos un grupo de personas que pertenecemos a un foro de libre expresión o expresión libre. Y nuestro grupo es Palabra en Acción. Y todos son bienvenidos a este foro. ¿Por qué le llamamos foro y no grupo? Porque queremos manejar una forma universal de literatura de los diferentes grupos anónimos o pero siempre basándonos en el programa de la recuperación. No solamente los grupos anónimos, sino también estudio, análisis de la Biblia, así como alabanzas. Así es que hoy nos corresponde a hablar de la fe, ¿verdad? Pues bien, siéntanse mm, bien con nosotros, ¿verdad? Conózcanos y si gusta continuar con nosotros, puede hacerlo con entera libertad. Pues, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias, Señor Jesucristo, por estar con nosotros, por enseñarnos al Padre y por darnos de tu Santo Espíritu. Muchas gracias, amante Creador, Dios del cielo y de la tierra. Queremos ser dignos delante de tu presencia en todo tiempo. Pues bueno, ahora vamos a permitirle a Marla para que ella nos lea el primer versículo acerca de la fe. Adelante, Marla. Claro que sí. Muchas gracias. Buenos días, compañeros. Antes les informo que los versículos bíblicos que se van a estar leyendo los puede encontrar aquí en el chat o en el grupo de Víctor Notifica. Y el primer versículo es Romanos 14:1, que dice así: recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre sus opiniones. Ahí termina. Bien, el débil en la fe. La fe es la confianza, la esperanza en un Dios amoroso que tiene un libro básico en el cual Él se manifiesta. Cuando leemos este libro básico, un libro lleno de principios espirituales, este libro básico nos va regalando la, la condición de la fe. Creemos en la existencia de un Dios, conocemos su proyecto, su plan y nos fortalecemos en nuestro amor a Él por la obediencia que ejercemos en Él. Ser débil no significa ausencia de fe, significa que soy un principiante en la fe. Como principiante, puedo no tener la seguridad de muchas promesas acerca de Dios, o puedo tener una fe desenfocada
de la realidad de Dios, o mi conocimiento ser muy pobre en cuanto a cómo puedo relacionarme mejor con Dios. Puedo creer en la existencia de un Dios, puedo creer en los milagros de Dios, puedo creer en su plan hasta donde lo comprendo, pero esto no es suficiente, porque una fe sin obras es una fe muerta, es como un cuerpo sin espíritu. Por eso nuestra fe tiene que llevar acción para que sea fuerte, pero no podemos ser fuertes en la fe si no tenemos conocimiento acerca de Dios. Nosotros no estudiamos a Dios, porque no podemos agarrar a Dios y estudiar, no. Nosotros estudiamos acerca de quién es Dios, cómo es Dios, qué quiere Dios de mí, cómo puedo comprenderlo mejor, cómo puedo aplicar su palabra en mi vida y cómo puedo mejorar espiritualmente, cómo puedo sanar espiritualmente. La palabra espíritu es una palabra un poco comprendida por el mundo común. Espíritu, está el espíritu de vida, pero está el espíritu del razonamiento. Y nosotros tenemos un espíritu que nos ayuda a razonar. Pero en esencia, ¿qué es espíritu? Jesucristo dijo, mi palabra es espíritu y es vida. Mi palabra es espíritu y es vida. Entonces, si la palabra es espíritu, nosotros tenemos un programa 100% espiritual. Pero ¿por qué tenemos un programa 100% espiritual? Porque habla de amor, habla de un Dios amoroso que desea que nosotros transformemos nuestras vidas de seres egocéntricos a seres amorosos. Es lo que Él desea para que nos vaya bien en la existencia y para que nosotros seamos felices. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario entender que Dios existe y que Él busca adoradores que le adoren en espíritu, es decir, en conocimiento y verdad, o sea, en un verdadero conocimiento. Por eso es que es importante el hecho de comprender que la fe no es ciega. Si yo conozco a Dios, hasta donde yo lo conozca, es mi crecimiento espiritual, pero no basta conocerlo, sino tengo que obedecerlo para que pueda aplicar mi fe en todas las acciones de mi vida, en todos los actos de mi vida. Es la forma en que ponemos nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de Dios a través de la obediencia. Pero si no conocemos su voluntad, si no conocemos su voluntad, nosotros no podemos aplicar nuestra fe. ¿Cómo? Si no sabes en qué tienes que obedecerle a Dios o cómo tienes que obedecerle a Dios, pues no estás haciendo la voluntad de Dios. Hay muchas personas que se les dice o se les habla acerca de Dios, inmediatamente piensan en una religión.
Pero Dios no es una religión. En la religión hay muchos símbolos creados por el hombre que impresionan a las personas, pero esos símbolos no me llevan a Dios. Lo que me lleva a Dios es el conocimiento de lo que Dios quiere de mí, porque buscamos nosotros a través de la oración y de la meditación mejorar conscientemente con Dios. En otras palabras, conocerlo en su voluntad. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Tener un análisis consciente de quién es Dios, cómo es Dios, qué quiere Dios de mí y cómo puedo aplicarlo. Así que nuestra búsqueda no debe de ser superficial, sino tiene que ser profunda. ¿Por qué? Porque queremos una relación concreta, clara, con un Dios amoroso. Queremos conocer su voluntad y que nos dé el poder para aplicar su voluntad en nuestras vidas. En otras palabras, que nos dé la fuerza para, para hacer su voluntad, que nos dé el poder. Por eso, el primer paso dice, éramos impotentes, o sea que carecíamos de poder. Ese era el problema, carecíamos de poder para aplicarnos siendo obedientes a Dios. Y éramos impotentes, carecíamos de poder, éramos impotentes, pero también dice que éramos ingobernables, lo cual significa que hoy estamos aprendiendo a dominar nuestros impulsos instintivos. Pablo decía, primero es el hombre animal y luego es el hombre espiritual. Y todos pasamos por un proceso igual. Nuestra fe tiene que ser fortalecida con el conocimiento del Dios amoroso y la práctica de su palabra. Así que cuando alguien es débil, no entiende muchas cosas y a veces lo cuestiona todo, pero nosotros no vamos a discutir con él, ¿no? Le vamos a permitir que poco a poco, conforme vaya oyendo, vaya creciendo. No le vamos a corregir diciendo, no, mira, eso no es así, así, así. No, no, no. La persona, el principiante, tiene que ir él mismo, ir entendiendo por él mismo, porque se está relacionando con el Espíritu de Dios y él está aprendiendo. Y cada día va a ir entendiendo más cómo practicar principios espirituales. Y por eso no discutimos acerca de conceptos o ideas diversas, ¿no? Cada quien va a ir adquiriendo su seguridad, su fe, el entendimiento de la enseñanza de Jesucristo, la comprensión de las profecías, la comprensión de su calendario, el calendario que Dios le dio al pueblo de Israel, las 7 fiestas, y todas esas cosas que poco a poco vamos comprendiendo
conforme vamos avanzando. Vamos a continuar con otro versículo. Claro que sí. Y ahora voy a leerles Marcos 10:52, que dice así. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Bien. Aquí podemos ver a Marcos, el Evangelio según San Marcos. Este Evangelio fue escrito para los griegos que pensaban en el hombre perfecto. Y Jesucristo es el hombre perfecto. Y cuando dice, tu fe te ha sanado, está hablando de la confianza y la esperanza que hay en el ser humano. Cuando Bartimeo estaba sentado en la banqueta y al oír que venía Jesucristo, dejando su bastón y dejando su ropa, su cobija, se levantó y empezó a gritar para donde escuchaba el ruido. Maestro, maestro. Entonces le abrieron paso. Primero le dijeron que se callara porque era muy grande la multitud, pero luego dieron paso para que llegara al Señor Jesús. Cuando llegó al Señor Jesús, ahí pues Él le abrió los ojos. Tu fe te ha sanado. Porque le dijo antes de eso, le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Soy ciego, quiero ver. ¿Y crees? Sí, creo. Entonces Jesús le toca los ojos y sana al ciego. Le dice, tu fe te ha sanado o salvado, que es un sinónimo. Salvación y sanidad es un sinónimo. Así que muchos de nosotros estábamos como Bartimeo, ciegos espiritualmente. Sufríamos por la soledad, la tristeza, la ansiedad, la ira, la depresión. Sufríamos porque mm, pensábamos que nadie nos quería. Éramos dependientes emocionales de otras personas. Como dice un amigo, pues andábamos con el ombligo de fuera, en la mano, a ver a dónde conectarnos con otra persona para depender de ella. Pero no, no es así. Las dependencias no son buenas. Y estoy hablando de las dependencias emocionales de índole espiritual, porque de ahí nace la idolatría. Maldito es el hombre que pone su entera confianza en el hombre. Así que debemos aprender a confiar hasta cierto grado en el ser humano, entendiendo que el ser humano se equivoca y es infiel
es traidor, es mentiroso. Así que no podemos poner nuestras vidas sobre otro ser humano, porque ni siquiera se hace responsable de la suya y menos va a poder con nuestra vida. Se vuelve codependiente la persona, se enferma espiritualmente de idolatría. ¿Por qué? Porque hace de Dios lo que no es Dios. Hace de Dios a una mujer o a un hombre o a sus hijos o a su familia. Y hablan de Dios, pero Dios está lejos de sus vidas porque tienen muchas dependencias emocionales. Dependen de un pasado, sufren por un pasado que ya no existe, está muerto el pasado, pero sufre la gente porque odia, porque está resentida, porque siente culpa. Por eso, por eso sufren las personas. No sufren porque tengan heridas en el alma, no, ni porque tengan un niño, tampoco. No sufren por eso. Sufren por su mala manera de pensar. El pensamiento es espíritu y con el pensamiento nosotros podemos gobernar nuestras emociones. Aprender a usar adecuadamente el pensamiento, tener una mente positiva en amor a Dios, pero verdaderamente ser adoradores de Dios, porque en un momento nos convertimos en idólatras, porque amamos el poder, el prestigio, el dinero, el sexo, y convertimos esas cosas como si fueran dioses, y no lo son. Las drogas. Las drogas, la palabra droga viene de la palabra farmacasi. Farmacasi, del griego farmacasi, que significa deformación del espíritu. De ahí viene la palabra fármaco o farmacia. ¿Por qué? Porque cada medicamento está hecho de cierta energía que va a cierta parte del cuerpo. Y espíritu es energía. Y esa energía que va para sanar cierta parte del cuerpo o para ayudar al cuerpo es un espíritu, es una energía. Espíritu significa energía en movimiento. En griego, neuma, que significa aire o viento. Y en hebreo, ruach, que significa energía en movimiento. Y también significa viento. Así que la energía que está en movimiento es nuestro pensamiento a través de nuestro instinto natural. Por eso estamos hablando de que espíritu está enfermo porque piensas mal y actúas mal. Aprender a pensar adecuadamente es importante para que nuestra fe se convierta en una fe salvadora, en una fe sanadora. Las personas tienen fe
porque el tratamiento del alcoholismo, alcohol, viene también del latín spiritus, y esto significa que es un energético. El licor es un energético que cambia el estado de ánimo del ser humano. Por eso se llama espíritus. O sea que, ¿por qué? Porque tiene diversos estados anímicos de acuerdo a la persona. Se pone feliz, se pone nostálgico, se pone agresivo, discutidor. Tiene diversos estados de ánimo, produce diversos estados de ánimo en la persona. Por eso un alcohólico es un idólatra, porque depende del alcohol para vivir. Al igual que un codependiente o un comedor compulsivo, él es idólatra de la comida. Así es que, ¿por qué? Porque es idólatra, porque lo vence, porque lo domina, porque le robó la capacidad de la voluntad y lo vence. Para unos es el sexo, porque los vence, no lo dominan, lo vence. Así que son como esclavos, adictus, una palabra que significa sin derecho a hablar. Y esas cosas nos vuelven dependientes espirituales de esas cosas, que le damos supremacía en nuestras vidas y que los conocemos como defectos de carácter o pecados. Así que para que nuestra fe sea salvífica, necesitamos ser objetivos en cuanto al principio espiritual. Aprender a amar a Dios, a un Dios que no humilla, a un Dios que rescata, a un Dios que sana, porque nuestras emociones siguen siendo curables. El alcohólico, como el codependiente, como el que sufre de depresión, se abstienen y es parte de una recuperación, la abstinencia, pero no es la recuperación. Tiene que sanar emocionalmente para poderse recuperar. Si no sana de sus emociones, no está recuperado. Y esto es importante entenderlo, porque así vemos a la enfermedad de dos formas. ¿Cómo afecta a mi mente y a mi cuerpo, a mi espíritu? ¿Y cómo afecta, verdad, a mi forma de vivir? Estamos separados de Dios por ser idólatras, por tener un Dios que no es Dios. Aunque creemos que amamos a un Dios, pero estamos fuera de Dios. Podemos ser muy religiosos, pero Dios no está en la vida del religioso que es idólatra. No está ahí. Por eso necesitamos limpiar nuestros pensamientos y cambiar de juicios y actitudes para lograr tener la fe que obra, la fe que da sanidad emocional y la fe que me da poder de abstinencia. Así que ambas cosas, tanto la abstinencia
o el control, según sea el problema. La abstinencia o el control son importantes para desarrollar la sanidad de las emociones. Mm, Vayamos a otro versículo. Muy bien. Primera de Corintios 13:2, que dice así: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Bien, si no tengo amor, nada soy. ¿Qué es el amor? Dios es amor. La palabra amor significa eternidad. Por eso Dios es eterno. Dios es amor. Dios es eterno. El amor es una forma de ser, no es un sentimiento o una emoción, no. El amor es una forma de ser que se convierte en un sentimiento y en una emoción, en un pensamiento, pero el amor es lo principal que debemos de poseer nosotros, corregir nuestras emociones, corregir nuestras memorias, corregir nuestro pasado. Corregirlo es aceptarlo y es perdonarlo y es soltarlo. Eso es corregirlo, porque nos quedamos pegados al pasado y convertimos el pasado en un Dios también, porque nos quedamos pegados en él. Convertimos en un Dios en un resentimiento. Si alguien odia a otra persona, esa, se- esa persona a quien ella odia se convierte en su Dios porque le domina, porque le gobierna. Pero es un Dios que ella misma le va dando el poder a esa persona para autodestruirse, porque el odio carcome los huesos, el odio destruye el corazón, el odio produce problemas de gastritis, colitis, problemas estomacales. El odio produce un, un montón de problemas y situaciones, ¿no? Dentro de nosotros mismos. Por eso es importante no odiar y perdonar y soltar ese pasado, no quedarse atado a él, porque el que se queda atado a él está muerto en sus delitos, está muerto en sus defectos de carácter o pecado. Así que debemos de entender que sin el amor no somos nada. Podemos dar el cuerpo por una persona, podemos morir por alguien, pero si no tengo amor, de nada sirve. Puedo tener un acto de rescate, pero si no hay amor, no sirve de nada. Porque el amor es el que nos lleva a la vida eterna. El amor es el que transforma nuestro interior, nuestra mente. El amor. Dios es amor. Dios es espíritu. Mi palabra es espíritu y es vida, dijo el Señor Jesús. Así que la palabra es una acción. Con ella podemos dar vida como dar muerte.
En nuestra boca está la vida y la muerte. Es por esto que necesitamos aprender a hablar adecuadamente, aprender a pensar adecuadamente, que haya congruencia dentro de nosotros. Y es ahí cuando estamos generando la fe en un Dios amoroso y estamos aprendiendo a tener una relación personal con Dios. Platicamos con Él en todo tiempo, en todo momento, y le hablamos de nuestros defectos, le hablamos de nuestras debilidades a este Dios amoroso. Y también reconocemos las virtudes que Él ha puesto en nuestras vidas. Una de las virtudes principales que nosotros tenemos que, mm, tenemos que desarrollar es la humildad. La humildad que es la madre de toda virtud, como la soberbia es la madre de todos los defectos. La humildad es la madre de toda virtud. Así que necesitamos desarrollar el amor para que nuestras obras tengan validez. Porque desarrollar el amor significa amistarse con Dios para corregir nuestro interior, para poder frenarnos y poder cambiar algunos aspectos que no nos permiten vivir adecuadamente. Vamos a otro versículo. Claro que sí. Y el siguiente versículo es San Juan 6:35, que dice así: Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Amén. Amén. Yo soy el pan de vida. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Dios nos da vida a través de la palabra y esta forma de sanidad es lo que conocemos como logoterapia. Logo, palabra, imagen, y terapia, curación, sanidad emocional, sanidad espiritual, sano juicio, logoterapia. Así que Soy la de... así que nosotros em, esperamos crecer a la imagen y semejanza del Creador, de Dios, como cada uno lo pueda comprender. Y vamos creciendo a imagen y semejanza del Creador. No podemos ser perfectos, pero sí somos perfectibles. Sí podemos ir mejorando poco a poco. Lo que pretendemos es el progreso espiritual y no la perfección espiritual. Así que cuando Jesucristo
Dice esto: el que viene a mí, sí, no tendrá hambre ni sed jamás. Cuando lo ha dicho varias veces, ahí en el capítulo 6 se lo está diciendo a los religiosos de su tiempo, pero también se lo dijo a la samaritana en el capítulo 4 de Juan. Así que ahí está hablando de que si nosotros vamos a Cristo Jesús, que es el vocero de Dios, que es el verbo encarnado de Dios, que es la palabra viviente, cuando vamos a Jesucristo, no tenemos sed ni tenemos hambre, espiritualmente hablando. No vamos corriendo tras los apetitos de la carne, ¿no? Ya no corremos tras los apetitos de la carne. ¿Cuál es el apetito de la carne? La gula, la lujuria, la pereza, la codicia, la avaricia, son apetitos carnales, son pasiones de la carne, del cuerpo, de los instintos naturales, desbocados. Pero cuando llegamos nosotros a un mundo espiritual, a un grupo que tiene espiritualidad, donde se habla de Dios, porque se ama a Dios, porque Él nos ha rescatado de la neurosis que vivíamos, de esa infección mental que vivíamos, las ideas incorrectas, pensamientos incorrectos, ideales incorrectos, fidelidades incorrectas. Esa era nuestra enfermedad. Por eso teníamos que corregir esos pensamientos. Al corregir nuestros pensamientos íbamos sanando. Al aprender a pensar limpiamente, íbamos sintiendo mejoría en nuestras vidas. Se nos estaba devolviendo el sano juicio, la sabiduría, la paciencia, la humildad que necesitábamos para desarrollar una variable de virtudes. Así que éramos impotentes, pero cuando admitimos nuestra derrota completa, empezamos a tener poder sobre nosotros, poder para estar abstinente, y cambiamos nuestra forma de pensar por la forma de pensar de Dios, del amor. Dice el paso 12 y todos comenzaron a hablar del nombre de Dios. Todos, todos, dice ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Es importante porque cada uno expresa un camino de fe de acuerdo a su concepto o idea de Dios. Todos tienen un Dios. Todos somos adoradores natos. Hemos sido adoradores cuando éramos niños, adoramos a nuestros padres y cambiamos de dioses. Y seguimos cambiando de dioses en dioses, en dioses, en dioses, hasta que encontramos el verdadero pan de vida que descendió del cielo.
entonces dejamos de tener hambre, hambre de las pasiones, y empezamos a corregir nuestros pensamientos y empezamos a adquirir una nueva personalidad. Nuestra vida se volvió útil y feliz y amorosa. Se corrigió lo que estaba mal y empezamos a sanar. Y dejamos de almacenar odio, rencor y esas cosas que nos destruyen. Ya no queríamos pensar en venganzas, sino queríamos pensar en cómo seguir desarrollando el amor en nuestras vidas para poder vencer al instinto natural y para que este instinto trabaje a favor de nosotros. Éramos rebeldes, como un caballo salvaje, pero ese era nuestro instinto, como un caballo salvaje, pero había que domesticarlo, aprender a gobernarlo para que no nos haga más daño, para que no nos destruya. Teníamos que hacerlo. Y solamente lo podíamos gobernar con el poder de Dios, con el poder de Dios. Y Dios es espíritu, y Dios es amor, es espíritu y es amor, un espíritu de amor. Y entonces aprendemos a adquirir el amor para amar a Dios por sobre todas las cosas y amarnos a nosotros mismos. Cuando amábamos a Dios, nos amábamos nosotros mismos. Y de esa forma empezamos a amar al prójimo. Y amar al prójimo significaba aprender a vivir con él, aprender a vivir con las diferencias. Todos tenemos virtudes y todos tenemos defectos. Así que no me olvido de que una mujer buena y un hombre bueno pueden tener un error, pueden equivocarse, pueden tener un acto malo, pero un hombre malo, una mujer mala, puede también tener un acto bueno. ¿Y tenemos que juzgar? No. ¿Tenemos que ser críticos? Sí. Tener un criterio. Crítico no es criticar, ¿no? Sino tener un criterio de cómo son las personas, los seres humanos, cómo somos nosotros, los seres humanos. Por eso los inventarios dentro de los 12 pasos de la recuperación son importantísimos para desarrollar una nueva personalidad, una nueva manera de ser. El doctor Bob solía decir que cualquiera que practique estos 12 pasos de forma imperfecta puede lograr amor y servicio. Así que PW quería crecer hacia la madurez emocional, que es la madurez espiritual. Quería crecer hacia allá.
porque él mismo dijo que él era el campeón de las borracheras secas. Es decir, sufría constantemente depresión y constantemente se derrumbaba. Pero él tuvo que aprender a través del tiempo. Pero esas depresiones que sufría Bill W eran necesarias para desarrollar su potencial y para que pudiera dejar un legado como el que dejó, un legado de recuperación, de salud espiritual. Por eso fue prolífero en escribir, porque esa era la fuga de él. A través del razonamiento, de estar pensando y escribiendo, eso era su salida. Y qué bueno, ¿no? Porque gracias a eso, pues se creó todo un mundo de literatura. Y hoy otras personas pues han deformado los pasos de la recuperación, haciéndolos a su manera. Y aunque les da algo de resultado, pero no les da el resultado que el paso original les da. ¿Por qué? Porque es como una medicina, que es una medicina am, que no es original, sino que es un medicamento similar, parecido, pero no es igual. La original tiene más poder y lo que se parece, pero no es. Se parece, pero no es. Es como cuando vemos el oro. El oro es blandito, no es duro, es blandito. Pero hay algo que se le parece al oro y se llama pirita. Como esa tiene hierro, pero se parece mucho al oro. Pero ese es muy duro, a diferencia del oro. Y por eso hay que conocer la diferencia entre lo que es bueno y efectivo para nuestra vida y lo que parece bueno, pero no sirve, no sirve. Por eso a mí me encantan los pasos de Neuróticos Anónimos, porque va a la esencia de las cosas y el paso no fue, no fue transformado em, grandemente, sino que cambiaron algunas frases, palabras, porque son emociones lo que se trata, pero en su esencia no fueron cambiados. No se pierde el mensaje, al contrario, está más apegado al original. Por eso me gustan esos pasos. Me gustan los pasos de Alcohólicos Anónimos porque esos son los originales. Y a veces pues uno los lee para hacer análisis de comparación y entender qué algo más que me dice el paso, el original, y qué es lo que me dice el otro que ya fue transcrito por otra persona, ¿verdad? Es un genérico. Ya cuando una persona le escribe a los pasos ahí, a su manera, se convierte en genérico y ya no da el mismo resultado, porque la inspiración fue para Bill W.
Y las personas que se consideran inspiradas hacen una mezcla de locura ahí, en esos pasos, ¿verdad? Un día me invitaron y yo quise am, estudiar el paso desde el punto de vista de ellos, de los que escribieron esos pasos. Es una locura. Es, no, no, no quise hablarlo, no quise compartir desde ese paso, porque está muy, muy sofisticado, luego con una fuerte tendencia religiosa. No, no, eso no. Por eso es importante valorar lo que tenemos. Es importante que nosotros amemos lo que tenemos, porque es nuestra recuperación. Cuando llevan los pasos a otras cosas que no son el programa, como eso de las heridas emocionales, que te puede ayudar en el cuarto paso quizás, pero no más. Pero la gente jala agua para su molino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mm, crean cosas y confusas. Y el programa es sencillo, práctico y da resultados inmediatos. El programa, cuando lo comprendemos. Y agarran camino que es más larga su recuperación. Caminos que se las ponen más largas su recuperación. Y se meten tanto conocimiento de cosas aquí, cosas allá, que se pierde en la palabrería. Y cuando nos entregamos a entender el programa de recuperación, tenemos una mayor ganancia, porque no estamos perdiendo el tiempo pensando en teorías que no son funcionales. Si el paso ha dado resultado durante más de 85 años, ha dado un buen resultado a los que lo practican y ponen su fe en él, pero no necesito más, no necesito entender más, ni meterme a ningún psicoanálisis, ni andar respondiendo 300 preguntas de no sé qué tantas cosas ahí. No, el cuarto paso es lo más sencillo que existe. El cuarto paso es muy sencillo, no es complejo, pero la gente lo tecnifica, ¿no? Lo vuelve una técnica, ¿verdad? Y lo enrarece. Por eso las personas les resulta muy difícil en su confusión mental ir tomando las cosas una por una para ir trabajando en contra de las emociones negativas, de los defectos de carácter. Pero bueno, yo le doy gracias a Dios porque nos permite hacer un análisis en base a nuestra fe, a nuestra confianza en un poder supremo, en Dios mismo. En mi caso personal es el Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Y en los 12 pasos de recuperación, como base principal de la sanidad mental y emocional para crecer en inteligencia emocional. Eso es importante. Y bueno, esos pasos fluyen de la Santa Escritura.
De ahí fluyen estos pasos. Y por eso es importante comprenderlos, amarlos y vivirlos, para que nuestra fe sea cada vez más fuerte conforme vamos avanzando en la sanidad de nuestras emociones. Bueno, pues hasta aquí voy a dejar este desarrollo acerca de la fe y vamos a pasar a la siguiente sección donde ustedes van a compartir 10 minutos de tribuna, ¿verdad? 10 minutos de tribuna en los que ustedes van a expresar su emoción, su sentimiento, o si tienen alguna duda, pueden preguntar dentro de esos 10 minutos, pueden preguntar, ¿verdad? Y solamente tienen que levantar la manita y adelante, ¿verdad? Por acá tenemos a la compañera Marla, a la cual le agradecemos enormemente el servicio que nos presta de manera constante. Bueno, este, mm, bueno, pues yo voy a cerrar aquí la grabación. La grabación. Ahí está.